Yasmín Estrada Nava. Y bueno, yo soy nutrióloga, tengo una maestría en Ciencias de la Salud y un doctorado en Ciencias de la Salud. Actualmente me desempeño en dos áreas principales. Una es la nutrición privada, consulta privada, y otra es la docencia. Em, Me he dedicado durante el estudio de estos dos grados a investigar factores asociados con la nutrición y la psicología en adolescentes. Algunas de estas variables son alimentación emocional, bienestar subjetivo, calidad de la dieta, adiposidad abdominal y conductas alimentarias de riesgo. Y bueno, espero que estas sesiones sean enriquecedoras para ustedes, que se sientan con la libertad de resolver sus dudas y pues me va a dar muchísimo gusto acompañarlos durante todo este proceso. Los objetivos de esta sesión son visualizar el modelo arquitectónico de la investigación clínica y su utilidad en la estructuración de estudios. Comprender los conceptos clave del diseño arquitectónico que son estado basal, maniobra y desenlace, así como ilustrar el diseño arquitectónico mediante ejemplos. La relevancia de esta sesión es que comprender el diseño arquitectónico va a ayudarles a aterrizar su proyecto de investigación, minimizando sesgos y les ayudará a identificar las limitaciones de los estudios, así como interpretar la evidencia de manera crítica y fundamentar mejor sus decisiones en la práctica clínica o investigativa. Como introducción, tenemos que un sistema de salud eficiente y eficaz necesita apoyo en la investigación en salud y por eso me da muchísimo gusto que varios de ustedes estén, más bien todos ustedes estén estudiando este diplomado en investigación clínica porque eso va a permitir que puedan llevarlo a su práctica clínica y les ayude en la toma de decisiones. Y bueno, tenemos que el método de investigación en la epidemiología clínica corresponde al método científico y es a través del cual van a poder responder una pregunta de investigación. Además, existen ciertos diseños o enfoques que les van a permitir de manera didáctica, les van a ayudar más bien a resolver o a contestar su pregunta de investigación. El que vamos a ver ahorita, pues es el enfoque arquitectónico, que aquí principalmente entran dos estudios, que es el estudio causa-efecto y el estudio de proceso, pero no se va a dejar de lado el enfoque metodológico, el cual vamos a abordar en la sesión sincrónica, y este lo que nos permite es jerarquizar la calidad de la información con base en la probabilidad de caer en sesgos. Sabemos que en la pirámide de estos diseños está el ensayo clínico, porque es el que tiene menor probabilidad de caer en sesgos por la forma en la que está diseñado, ¿no? En donde se permite obtener la información en tiempo real y es un estudio pues que va a ser de tipo longitudinal. Se van a realizar diferentes mediciones. Después sigue la corte, los casos y controles y finalmente la encuesta, que a pesar de que aquí nosotros podamos decir que el ensayo clínico es el que tiene menor calidad, perdón, mayor calidad en la evidencia, si una encuesta está bien diseñada, puede ser que también nos arroje información importante, ¿no? Esa es la relevancia de poder nosotros identificar las preguntas de investigación y resolverlas siguiendo alguno de estos diseños o los tres al mismo tiempo. Después sigue el enfoque por objetivos, que este es más apegado a lo que sería la práctica clínica. Nos permite verificar si se está haciendo un estudio de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento o para conocer factores de riesgo. Como lo comenté hace un momento, estos enfoques no son excluyentes. Al contrario, integrarlos nos puede ayudar a aterrizar mejor cómo vamos a resolver la pregunta de investigación, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el enfoque o diseño arquitectónico y la siguiente clase vamos a abordar el enfoque metodológico. Y bueno, este esquema que vemos aquí es el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico se va a integrar de lo que sería el estado basal,
la maniobra o maniobras y el desenlace. El estado basal puede ser un sujeto sano o enfermo. Las maniobras pueden ser factores de riesgo, factores pronósticos o inclusive tratamientos, y el desenlace puede ser la aparición de la enfermedad, alguna resolución, la limitación del daño o inclusive la muerte. Pero vamos a ir abordando cada uno de estos conceptos. Sin embargo, así es como debería de lucir un diseño arquitectónico, considerando estos tres elementos. El diseño arquitectónico nos va a permitir responder una pregunta de investigación y ordenar la información en la secuencia que va a ir, ¿no? Primero vamos a encontrar el estado basal, después se van a aplicar las maniobras y después va a llegar al desenlace, con excepción de que se haga un diseño de estudio diferente, ¿no? Sabemos que hay diferencias entre el estado, el ensayo clínico, a la corte, casos y controles y transversales. Ahí la pesquisa de la población se hace de manera distinta, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este diseño nos va a permitir comprender el fenómeno de la causalidad y es lo más apegado a lo que sucede en su práctica clínica, es decir, al suceso real, porque aquí mediante este diseño nosotros vamos a ir recolectando información, apegándonos y acercándonos a lo que se hace a través de una historia clínica en la consulta, en donde vamos viendo cuáles son las características de los pacientes para poder establecer un diagnóstico y a lo mejor dar un tratamiento para esperar un resultado. Entonces, si nos damos cuenta, es lo más apegado a lo que se hace en su práctica clínica. Además, este diseño arquitectónico nos va a permitir considerar todas las variables que suceden en cada componente, es decir, en el estado basal, en la maniobra o las maniobras y en el desenlace para poder minimizar los sesgos en cada uno de estos. Los estudios que vamos a poder describir con este diseño arquitectónico son estudios de causa-efecto y de proceso. Sin embargo, recuerden que no vamos a dejar de lado el enfoque metodológico, ¿no? Que ya conociendo qué tipo de estudio se va a realizar a través del diseño arquitectónico, también necesitamos la parte del enfoque metodológico para poder ver qué tipo de diseño es el que vamos a elegir o es el que mejor responde la pregunta de investigación. Ahora, ¿qué sucede en los estudios causa-efecto? Aquí vamos a ver tal cual así el diseño arquitectónico, estado basal, maniobras y desenlace. ¿Y qué pasa? Que aquí es importante que definamos lo que sería un suceso de causalidad, porque nos va a ayudar a comprender por qué está así este esquema, ¿no? Y un suceso de causalidad es el evento por el cual una condición basal, sea un sujeto sano o un sujeto enfermo, se va a ver modificado por una maniobra, factor de riesgo, factor pronóstico o un tratamiento, lo cual va a provocar una nueva condición conocida como desenlace. Es decir, en un estudio causa-efecto se busca establecer la asociación entre la maniobra y el cambio que ésta haga sobre el estado basal del sujeto, lo que nos va a generar un resultado. ¿Qué pasa en estos estudios de causa y efecto? Que va a existir temporalidad, es decir, la causa va a preceder al desenlace. Ahora, ¿en qué estudios nosotros podemos hablar de esta temporalidad, de que la causa va a preceder al desenlace en mayor medida? Pues estamos hablando de los estudios longitudinales, porque la obtención del estado basal, de la maniobra y del desenlace va a suceder en tiempo real, ya que se realizan diferentes mediciones, ¿no? Principalmente sería en un ensayo clínico, en donde nosotros podemos saber que efectivamente la maniobra tuvo un efecto en el estado basal que desencadenó un desenlace. Eso sucede en los estudios longitudinales. ¿Qué pasa en los estudios transversales, como pueden ser casos y controles y la encuesta? En estos es más difícil saber qué sucedió primero, ¿no? No se sabe si fue el huevo o si fue la gallina, porque lo que se hace es una construcción artificial de este esquema. Todo lo obtenemos al mismo tiempo, es decir, el estado basal, las maniobras y el desenlace se miden en un solo momento
que es al mismo tiempo, y al investigador le toca reconstruir este esquema y analizar con base en los antecedentes o en lo que existe en la teoría, analizar qué pudo haber sido primero. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, este diseño tiene ventajas porque nos permite considerar las distintas variables de confusión o que pueden modificar el desenlace sin que necesariamente se deba como tal a la maniobra, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo importante también es que la maniobra puede ser observacional o puede ser experimental. ¿A qué nos referimos con que pueda ser experimental? Experimental quiere decir que el investigador asigna la maniobra, ya sea que esté evaluando un tratamiento, pero él da el tratamiento con la dosis adecuada y evalúa qué efecto puede tener este tratamiento sobre el estado basal que nos va a desencadenar el desenlace. Entonces, prácticamente si estamos hablando de que en un estudio causa-efecto se está llevando o se va a aplicar una maniobra de forma experimental, pues sería un ensayo clínico. ¿Qué pasa cuando es observacional? Esta maniobra no es asignada por el investigador, sino que ya existe por las mismas características del participante en la investigación. Puede ser a lo mejor que estemos evaluando el tabaquismo, o puede ser que estemos evaluando el estilo de vida, o puede ser que estemos evaluando el consumo de alcohol, alguna cirugía, pero que ya fue hecha por un cirujano anteriormente y nosotros solo estamos revisando el expediente para ver qué sucedió con esos pacientes que recibieron esa cirugía versus a lo mejor los que no recibieron esa cirugía. Pero es algo que ya se hizo anteriormente y el investigador en tiempo real no está administrando el medicamento o no está haciendo la cirugía. Una maniobra experimental sería con una cirugía, a lo mejor si se está haciendo, no sé, una apendicectomía o a cualquier otra cirugía en tiempo real en ese momento, y el investigador es quien está evaluando el efecto de esa cirugía sobre el estado basal para ver el desenlace. Espero haya quedado claro, si no, después podemos resolver todas sus dudas en la sesión sincrónica. Otro tema importante es que en un estudio de causa y efecto no siempre tiene que haber una maniobra comparativa. Voy a poner aquí mi punterito. Vamos a ver si se ve. Ok, no siempre tiene que haber una maniobra comparativa. Puede existir solo una maniobra y esa sería como tal la única maniobra en un estudio de causa y efecto. Pero sí va a haber una comparación en un estudio de causa y efecto. A lo mejor estamos viendo un estado basal, em, por ponerles un ejemplo, adultos con diabetes tipo 2 y se está administrando un solo medicamento, ¿no? Por alguna razón solo es un solo medicamento, porque a lo mejor no se puede administrar placebo, no se puede comparar por un placebo porque ya se saben los beneficios que puede tener ese medicamento sobre los adultos con diabetes tipo 2 y se espera ver un desenlace. Y digamos que aquí tienen un control glucémico muy malo, entre que efectos mismos o propios de la enfermedad que se van a controlar con este medicamento, se pretenden controlar con este medicamento. Entonces, a la hora del desenlace, nosotros vamos a ver si hubo un cambio en el control glucémico, ¿no? O a lo mejor si se está esperando ver el daño a órgano blanco, que ahorita vamos a hablar de desenlaces principales o desenlaces secundarios. Estamos hablando de un daño a órgano blanco, vamos a ver en cuánto tiempo pues sucede este daño a órgano blanco, pero vamos a ver el cambio entre el estado basal y el desenlace, y no necesariamente tiene que haber una maniobra comparativa, ¿no? Solamente la maniobra principal y vemos el cambio que sucede entre el antes o el después. O con una cirugía, ¿no? Pacientes que están asignados para cierta cirugía, vemos las condiciones basales en las que están, se hace la cirugía y vemos las condiciones en las que están posteriores a la cirugía y vemos el cambio que sucede, ¿no? A lo mejor si antes no podía caminar bien, ahora en el desenlace puede caminar bien y evaluamos ese cambio, ¿no? Espero haya quedado
claro o clara esta parte. Ahora, ¿qué sería lo que conocemos nosotros como maniobra? La maniobra sería la variable independiente y el desenlace sería la variable dependiente. Es lo que nosotros conocemos como maniobra y desenlace. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un estudio de causa-efecto. Como estado basal, vamos a tener en este caso a pacientes con obesidad. En esta investigación lo que se pretende es evaluar dos tipos de dietas, una dieta cetogénica muy baja en calorías y una dieta baja en calorías estándar. Y se pretende ver el cambio en la grasa visceral y en la grasa hepática, ¿no? Entonces, como estado basal tenemos a pacientes con obesidad, como maniobra principal, dieta cetogénica muy baja en calorías versus como maniobra comparativa una dieta baja en calorías. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Claramente. Maniobra principal, maniobra comparativa. Y como desenlace la reducción de grasa visceral y grasa hepática. Así es como tienen ustedes que ir desglosando su pregunta de investigación. Otro ejemplo. En este estudio se pretende ver en adultos con enfermedad renal crónica estadios 4 y 5 cómo dos tipos de dietas bajas en proteínas, en qué tiempo van a llegar estos pacientes al desenlace que sería la muerte renal. Entonces, ¿cómo se organizaría esta información? El estado basal son adultos con enfermedad renal crónica estadios 4 y 5. Como maniobra principal tenemos la dieta muy baja en proteínas, suplementada con cetoanálogos. Y como maniobra comparativa, dieta baja en proteínas estándar. Y se espera ver el tiempo en el que lleguen estos participantes a muerte renal. Ese sería el desenlace. Ahora, antes de que se me vaya, estos dos ejemplos son maniobras de tipo experimental. El investigador vio estas dietas. En este primer estudio, la dieta cetogénica y la dieta baja en calorías, él las asignó. Entonces estamos hablando de un estudio experimental o de una maniobra experimental. También en este fue experimental. El mismo investigador dio las dietas. Este es un ejemplo de un estudio causa y efecto observacional con una maniobra observacional. Aquí supongamos que el estado basal son adultos y se pretende investigar cómo el tabaquismo se asocia con cáncer de pulmón. Y entonces en estado basal tenemos a los adultos como maniobra principal el tabaquismo y como maniobra comparativa el no tabaquismo. Como desenlace el cáncer de pulmón. Este estudio no se pudo haber planteado como con una maniobra experimental, es decir, un ensayo clínico. No se pudo haber planteado de esa forma porque pues no podemos, es antiético y es antiprofesional sabiendo ya el daño que causa el tabaco decir, ok, tú te vas a fumar tantos cigarros diariamente y tú no vas a fumar nada, ¿no? No podemos realizar este estudio éticamente, este proyecto no pasaría si lo queremos hacer con una maniobra experimental. Por lo tanto, hay estudios que se tienen que hacer con maniobras observacionales, ¿no? Y era el ejemplo que les ponía anteriormente, también yendo a revisar expedientes o evaluando en entrevista a los pacientes sobre qué es lo que, cuál es su estilo de vida, nos permite obtener maniobras observacionales sin necesidad de nosotros administrar o asignar la maniobra. Ahora, todo lo anterior, la primera parte vimos diseño arquitectónico, la segunda parte los estudios de causa-efecto y ejemplos, y ahora vamos a ver lo que sería el estudio de proceso que también entra dentro del diseño arquitectónico. Los estudios de proceso van a evaluar la calidad de los procedimientos al comparar el procedimiento innovador, el que nosotros queremos presentar, con el estándar de oro. Este procedimiento innovador no necesariamente tiene que ser mejor que el estándar de oro, pero sí puede tener ventajas sobre el estándar de oro, que es costos, accesibilidad, tiempo. Esto pueden ser factores importantes para que nosotros podamos proponer un procedimiento innovador.
aquí también tenemos el esquema muy parecido, solo que cambian los nombres, ¿no? Aquí en lugar de ser estado basal sería información de entrada, procedimiento propuesto y estándar de oro, que sería lo que en el estudio causa-efecto se llaman maniobras. Y el desenlace, en lugar de ser desenlace, sería información de salida. Este es un ejemplo que nos ponen en alguno de estos artículos, que más adelante se los voy a pasar. Y bueno, la información de entrada en este caso sería accidente isquémico transitorio. El procedimiento propuesto o innovador es el ultrasonido de carótidas y el estándar de oro es la arteriografía de carótidas. La información de salida sería la sensibilidad, la especificidad, además también pueden ser valores predictivos y razones de máxima verosimilitud. Esto lo van a ver en el tema de estudio de proceso, pero aquí nada más es de manera general. Y bueno, ¿qué se pretende en este ejemplo? Ver si el ultrasonido de carótidas tiene un desempeño diagnóstico muy cercano a lo que sería la arteriografía de carótidas en el accidente isquémico transitorio. Vamos a ver qué tan sensible es, qué tan específico, entre, bueno, otros resultados que podemos obtener. Entonces, así se vería el diseño arquitectónico de un estudio de proceso. Otro ejemplo, este ejemplo me gusta mucho ponérselos. Es un estudio que se publicó en el 2023 por la doctora Varela y la doctora Roy también participó en esta investigación. Y bueno, aquí la información de entrada era la resistencia a la insulina. El procedimiento propuesto fue el instrumento FINRISC, el estándar de oro índice triglicéridos glucosa y bueno, la información de salida ya sabemos sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de máxima verosimilitud. Aquí se pretendía ver cuál era el desempeño del instrumento FINRISC para diagnosticar resistencia a la insulina, comparándolo con el índice triglicéridos glucosa. Y de hecho encontraron un punto de corte, que fue el 8. Me parece que fue el 8. A partir de 8 puntos era o fue más probable que los participantes presentaran resistencia a la insulina. Entonces, ahora, ya vimos los componentes principales de lo que sería el diseño arquitectónico, pero no se queda ahí, sino que dentro de cada uno de estos componentes, que es estado basal, maniobras o maniobra y desenlace, hay variables que van a estar interviniendo en cada uno de ellos y el hecho de reconocerlas y de ponerlas en nuestro esquema del diseño arquitectónico nos permite minimizar la presencia de sesgos en nuestra investigación, sea un estudio transversal o sea un estudio longitudinal. Bueno, vamos a ir abordando cada uno de estos. Dentro del estado basal hay que cuidar la demarcación diagnóstica y la demarcación diagnóstica incluye lo que es el universo de trabajo, los criterios diagnósticos de la enfermedad y los criterios de selección. Los criterios de selección no son otra cosa más que lo que conocemos como criterios de inclusión, de exclusión y de eliminación. Pero bueno, ¿qué pasa con el universo de trabajo? El universo de trabajo nosotros tenemos que elegir una población que sea susceptible de presentar el desenlace de interés. Ejemplo, si nosotros queremos estudiar cáncer, no nos vamos a ir al primer nivel de atención, porque es obvio que no vamos a encontrar pacientes con cáncer, ¿no? A lo mejor uno que otro, pero es muy poco probable, ¿no? Tendríamos que ir al tercer nivel de atención. Si como maniobra queremos evaluar en un estudio la troponina, los niveles séricos de troponina tampoco los vamos a encontrar en el primer nivel de atención. Es más frecuente que nos vayamos al tercer nivel, en donde pueden existir estos análisis asociados con enfermedad cardiovascular. Y otro ejemplo de por qué es importante la demarcación diagnóstica, principalmente en esta parte de universo de trabajo, es que si nosotros quisiéramos evaluar diabetes tipo 2 y el daño a órgano blanco, que sería como tal el desenlace,
nosotros no podemos elegir una población que sea de recién diagnóstico, porque probablemente nos va a llevar mucho tiempo que lleguen a daño a órgano blanco. Es muy poco probable que encontremos casos en los que en menos de 5 años pues se llegue a daño a órgano blanco. Por lo tanto, pues no estaríamos eligiendo a la mejor población, que sería diabetes tipo 2 de recién diagnóstico. Tendríamos que elegir a lo mejor diabetes tipo 2 que ya tenga, no sé, 5 años, 10 años desde su diagnóstico. Eso es importante. Por eso hay que elegir una población susceptible en el desenlace de interés. Ahora, los criterios diagnósticos de la enfermedad. ¿Cómo se va a diagnosticar a los pacientes para que sean incluidos en la investigación? Ejemplo, si queremos evaluar obesidad, podemos hacerlo a través del índice de masa corporal, ¿no? Un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Pero hay que considerar cómo vamos a diagnosticar a los pacientes en el estado basal para poder incluirlos dentro de nuestra investigación. O si se pretende evaluar enfermedad renal crónica, ¿no? Con la tasa de filtrado glomerular, pero ¿desde qué valor vamos a empezar? ¿Desde qué estadio? Esto también hay que tenerlo muy claro en la parte de la demarcación diagnóstica. Después, los criterios de selección van a ser aquellos sujetos con posibilidad de presentar el desenlace, ¿no? Ya sea, pueden ser adultos, mayores de 18 años, pueden ser niños, pueden ser ciertos estadios de una enfermedad, pueden ser solo mujeres, pueden ser solo hombres, claro, con la justificante de que existe en la teoría de que ellos mayormente están condicionados a presentar este desenlace. Pero estos serían los criterios de inclusión. ¿Cuáles serían los criterios de no inclusión o de exclusión? No son lo contrario a los criterios de inclusión. Es decir, si dijimos mujeres en edad reproductiva, los criterios de no inclusión no van a ser hombres, porque esto por lógica ya va dado. Que si se van a incluir mujeres, obviamente los hombres no se van a incluir, no tendríamos por qué especificarlo nuevamente en los criterios de no inclusión. ¿Qué serían los criterios de no inclusión? ¿Alguna contraindicación para las maniobras? Por ejemplo, si estamos hablando de la enfermedad renal crónica, estadios 4 y 5, se van a administrar estas dietas muy bajas en proteínas y como desenlace se espera ver la muerte renal. Una contraindicación sería aquellos que ya iniciaron terapia sustitutiva. Una, porque estamos esperando como desenlace la muerte renal. Prácticamente ellos ya tienen una ayuda, una terapia que les va a ayudar en la función renal. Entonces, en este caso, pues ellos no pudieran integrarse dentro de la investigación. Y esto sería un criterio de no inclusión porque pueden estar en estadios 4 y 5, ser adultos y tener enfermedad renal crónica, pero ya están en un tratamiento por terapia sustitutiva. Otra contraindicación para incluirlos a ellos es que este tipo de dietas ya no son viables para ellos porque su aporte de proteína en estos casos ya puede ser mayor. Entonces, espero haya quedado claro cuáles serían los criterios de inclusión y cuáles serían los criterios de no inclusión. También en el estado basal hay que tener en cuenta la estratificación pronóstica. En algunos casos, nosotros queremos ser tan específicos a la hora de elegir a la población que limitamos mucho la validez externa. Nosotros tendríamos que justificar por qué no vamos a incluir a ciertos participantes, pero si cabe la posibilidad de que se puedan incluir, pero encontramos que a lo mejor las condiciones nutricionales entre unos y otros, a pesar de que no tengan un efecto directo, en el resultado podrían actuar diferente la maniobra. En estos casos, nosotros podríamos utilizar la estratificación pronóstica, que es agrupar a nuestra población de acuerdo a las variables que pudieran confundir el resultado. Ya sea por la edad del paciente, podemos tener que a lo mejor el comportamiento de un tratamiento va a ser distinto entre aquellos que pues son adultos mayores respecto a los que son adultos jóvenes, y ahí valdría la pena como que agrupar la población de esta forma.
También en cuanto a la severidad de la enfermedad, regresando al ejemplo de enfermedad renal crónica estadios 4 o 5, en ese estudio valdría la pena que evaluaran el resultado en dos grupos, que serían aquellos en el estadio 4 y aquellos en el estadio 5, porque puede ser que los del estadio 5 lleguen más rápido al desenlace y no necesariamente por la maniobra, sino que pues el desgaste ya era mayor. Si hablamos de que se pretende analizar cáncer de endometrio, un tratamiento sobre el cáncer de endometrio, pudiéramos agrupar a la población de acuerdo a la localización. No va a ser lo mismo 1A que 1B o de acuerdo al daño propio de la patología. No va a ser lo mismo estadio 1 que metástasis. Igual si existe alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, eventos cardiovasculares, también puede ser de acuerdo al estilo de vida, pero aquí no es como una receta de cocina que nosotros podamos estratificar a nuestra población de nuestra investigación considerando cada una de estas características, que serían las primarias y las secundarias, sino tendríamos que justificar el por qué la condición clínica o la cronometría o la morfología o las comorbilidades se van a estratificar, y esta justificación sería que estas condiciones pueden tener un efecto diferente. La maniobra puede tener un efecto diferente asociado a estas condiciones en el desenlace, ¿no? Entonces, en sus investigaciones tienen que tener muy clara esta parte. ¿Por qué van a integrar alguna de estas características? ¿Qué efecto pudiera tener en sus resultados? Y bueno, entonces dentro del estado basal tenemos la demarcación diagnóstica y la demarcación diagnóstica y la estratificación pronóstica. Hay que considerar estos dos dentro del estado basal y describirlos. ¿Qué pasa con la maniobra? En la maniobra, si tenemos una maniobra comparativa, hay que cuidar que la calidad en ambas maniobras sea la misma, que la dosis esté estandarizada. También si se tiene una sola maniobra, cuidar la calidad y la dosis. La aplicación o la ejecución de la maniobra o de ambas maniobras. Si estamos hablando de ambas maniobras y estamos hablando de una cirugía, no va a ser lo mismo que para la maniobra principal la realice un cirujano con experiencia versus que la maniobra comparativa la realice un cirujano residente apenas, ¿no? La experiencia tal vez no sea la misma y va a haber diferencias en cómo, en la calidad de estas dos maniobras, lo que puede atribuir que el desenlace sea mejor en la maniobra principal versus la maniobra comparativa, y no necesariamente porque sea mejor, sino simplemente porque aquí la realizó un cirujano con experiencia. También un aspecto importante es si se está administrando un tratamiento, el porcentaje de cumplimiento, el apego al tratamiento, evaluar cómo es el apego en en cada una de las maniobras. Digamos que pretendemos evaluar dos medicamentos para la endometriosis. Puede ser que en un grupo la maniobra principal sea Dienogest y en el otro puede ser que a lo mejor sea placebo. Si nosotros no evaluáramos el apego al tratamiento, en los dos grupos, puede ser que a lo mejor en la administración de Dienogest no se apegaron del todo y en el resultado pues no veamos el esperado, sino que veamos que a lo mejor no hubo diferencias. Cuando puede ser que el medicamento sí haya establecido un efecto significativo clínicamente relevante sobre las participantes que lo consumieron o que lo tomaron, pero como no hubo un buen apego, no se pudo visualizar bien este efecto o este resultado. Otro ejemplo sería en cuanto a estas dietas restrictivas en proteínas. Si para la dieta con cetoanálogos, que es muy baja en proteínas, la da una nutrióloga especializada, y para la maniobra comparativa la da una pasante que apenas si sabe hacer como estos cálculos muy bajos en proteína, porque es muy complicado adecuar las calorías y los macronutrientes respecto a este plan en donde el nivel de proteína
es muy bajo. Entonces, si para la maniobra principal la da una nutrióloga que está capacitada para el proyecto y para la maniobra comparativa la da una pasante, puede ser que el efecto en el resultado esté dado más por estas diferencias y porque no hubo calidad en las maniobras, más que por la misma maniobra en sí, ¿no? El apego al tratamiento pues también se puede evaluar. En el caso de las dietas, se pudiera evaluar con una excreción urinaria diaria de nitrógeno ureico para ver que en ambos grupos exista el cumplimiento del requerimiento de proteína. Después tenemos otras maniobras que serían las maniobras periféricas y estas van a suceder previo, durante o posterior a las maniobras principal y comparativa y hay que considerarlas también para minimizar sesgos. Estas pueden ser medidas generales. Si se está haciendo una cirugía, ¿cuál fue la anestesia? ¿Cuánto fue de anestesia? ¿Cuál fue la duración de la cirugía? Si se está, si se está dando un tratamiento, ¿cómo se están manejando los tratamientos sintomáticos, los efectos adversos, las nuevas manifestaciones de la enfermedad o las alteraciones ajenas a la enfermedad? Porque esto puede impactar también en el resultado, disminuyendo o aumentando el efecto de la maniobra. En los grupos de las dietas, pues se cuidaron las calorías, se suplementaron a ambos grupos y esto es importante que se tenga en cuenta para no atribuir un mejor resultado a cualquiera de las maniobras, sino que también pues se vea el efecto que pudo haber tenido la suplementación en estos pacientes. Ahora llegamos a la parte del desenlace. Es importante checar si se tiene un desenlace primario o final o una regulación intermedia. En su caso, tendrían que tener un desenlace clínicamente relevante, que puede ser también considerado primario o final. Aquí en el ejemplo que hemos abordado durante esta sesión tenemos como desenlace primario la muerte renal. ¿Ustedes creen que este sería un desenlace clínicamente relevante? Pues sí, sí es un desenlace clínicamente relevante, es un desenlace primario, no es una regulación intermedia. Aunque en esta investigación pudieron haber existido otros desenlaces secundarios que acompañaron al primario, no hay que dejar de lado que el desenlace principal era la muerte renal. Y también se pueden reportar los desenlaces secundarios, pero sin dejar de lado el desenlace principal, que pudo haber sido la calidad de vida, los valores de urea, de creatinina, el estado nutricional, que por ejemplo el estado de nutrición es un desenlace que pudiera considerarse clínicamente relevante, pero para fines de esta investigación, el desenlace primario o final era la muerte renal, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener en su investigación un desenlace clínicamente relevante. Otro ejemplo sería que queremos evaluar algo que ya habíamos comentado, el daño a órgano blanco en pacientes con diabetes tipo 2. Si nosotros evaluáramos la glucosa o el control de glucosa como desenlace, este sería un desenlace em, secundario o regulación intermedia, no sería un desenlace clínicamente relevante. El desenlace clínicamente relevante sería daño a órgano blanco, entonces no hay que dejar de lado este aspecto importante en el desenlace. También cómo se va a medir el desenlace. Si tenemos dos grupos, que no existan diferencias entre cómo se mide el desenlace en un grupo respecto al otro, ¿no? Y los monitoreos dentro de los grupos también, porque a veces si estamos a favor de un tratamiento puede ser que nos inclinemos más por evaluar a aquellos participantes que están recibiendo este tratamiento en lugar de aquellos que están recibiendo a lo mejor placebo. Y no, hay que tener mucho cuidado con cómo evaluamos o cómo monitoreamos a los grupos en caso de que sean dos maniobras. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas del diseño arquitectónico? Creo que esto ya debió quedar más que claro, que nos permite una observación detallada
y precisa del fenómeno de investigación. Nos permite tener en cuenta y controlar las posibles variables de confusión que podrían influir en los resultados, con el fin de obtener conclusiones más precisas y fiables.